Nació en la Ciudad de México en el 79, es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Tiene un doctorado en filosofía que realizó también en la misma casa de estudios y una maestría en teoría del arte contemporáneo por la Universidad de Barcelona. De 2009 a 2013 fue curadora de la académica del MUAC, del Museo de Arte Contemporáneo, donde fundó el programa de teoría crítica Campus Expandido. Actualmente da clases en el posgrado de Historia del Arte de la UNAM. En 2018 ganó un reconocimiento, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos por docencia en artes. Entre sus proyectos curatoriales destacan Maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción en el MUAC en 2021-2022, en plena pandemia, junto con Alejandra Labastida. Otro proyecto, Fritzia Irizar Mazantlica, con Virginia Roy en el MUAC 2019-2020. Hashtag No me cansaré, Estética y Política en México 2012-2018, con Sol Enaro y Alejandra Labastida, también en el mismo museo, el MUAC. Esta curaduría fue en 2018-2019. Otra, Teoría del Color, con Alejandra Labastida y Cuauhtémoc Medina, en el mismo museo, en el MUAC 2014-2015. Y tiene una publicación, su primer libro, Insistir en la política, Rancière y la revuelta estética. Fue publicado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y actualmente investiga cuestiones, problemas y temas que giran alrededor de la ecología y el feminismo. Todo es correcto, ¿verdad, doctora? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por atender a esta convocatoria, doctora. Y bueno, pues quedamos en atención a su palabra. Bienvenida, y antes de comenzar, por favor, le podríamos dedicar a la distancia, como lo hacíamos en la pandemia, a la distancia, un aplauso. Gracias. Pues muchas gracias, mucho gusto. Una disculpa inmensa y enorme. Nunca me había pasado esto. Me enfermé ayer en la tarde, tengo un virus o alguna intoxicación y nada, no se logró. Es la primera vez que me pasa de no llegar a una conferencia y me siento fatal porque tenía muchas ganas de estar ahí en el espacio que supone la Universidad Autónoma de Chapingo, que pues tiene una relevancia histórica para este país, y me encantaría haber estado ahí. Y también tenía unas ganas que no les puedo contar de ver los murales de Rivera, que todo el mundo dice que son los más espectaculares que hay y que yo nunca había ido, y a todos mis colegas del instituto les había presumido que iba a ir y me habían dicho que ya me había tardado en ir. Entonces, bueno, nada, a ver si podemos organizar pronto alguna cosa, algún pretexto para que podamos ir y nos vamos para allá a ver los murales, que la verdad que me sabe fatal. Pero bueno, muchas gracias por la paciencia y por, al menos, bueno, nos quedaron algunas cosas de la pandemia para estas cuestiones de la vida. Entonces, si les parece, voy a compartir pantalla. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí. Les voy a contar justamente sobre esa exposición. Esta fue una exposición que como ya nos compartieron, la hicimos entre el 20 y 21, pero en realidad es un proceso que nos llevó muchísimos años. Como les comentaron, yo hago investigación entre estética y política, y había estado mucho tiempo trabajando en relación al pensamiento de Jacques Rancière, de Derrida, de Deleuze y de una serie de señores. Y cuando me convertí en madre, un poco la crisis tuvo que ver, entre otras cosas, con no encontrar los referentes que yo necesitaba para pensar la maternidad en clave política desde esos ejes. Y mucho de lo que tuvo que pasar fue hacer todo un cambio de perspectiva, de trabajo filosófico y demás, donde hicimos una investigación muy grande en relación al feminismo y en relación a la maternidad como una instancia de politización. Implicó un cambio muy fuerte, ¿no? Mi carrera, como les han comentado, pues yo tengo formación en filosofía y escribo ensayos de filosofía, siempre en relación a la estética y al arte
en específico contemporáneo, y otra parte de mi, digamos, de mi trabajo tiene que ver con ser curadora o hacer exposiciones, y entonces este es el resultado. Hubiera sido muy lindo poder hablar de esto con la exposición, pero bueno, la exposición ya fue desmontada hace tiempo, y bueno, lo que nos queda es un poco estos ejercicios para intentar contar qué fue lo que pasó ahí, cómo lo entendemos ahora, y que tienen que ver con estos procesos también de repensar desde el arte en específico dispositivos o formas de problematizar y poner en discusión construcciones tan importantes como es la maternidad, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir un pequeño texto. Entre 2015 y 2016, Alejandra Labastida y yo nos convertimos en madres. Ella primero y luego yo, y el mundo se nos vino encima. En el proceso de comprender lo que nos estaba pasando y la manera en que no llegábamos a cumplir los mandatos, ni laborales, ni sociales, ni personales, nos dimos cuenta que la dureza de la maternidad era un secreto que nadie nos había contado. Habíamos oído de las dificultades e incomodidades del embarazo, de la falta de sueño, de la paciencia que se requiere en los primeros años. Pero nadie nos había dicho que es una experiencia que te parte, que te rompe, que así como trae un gozo infinito, también alberga una oscuridad que nos era desconocida. En esos días Alejandra me decía, este bebé me ha secuestrado, ya no soy dueña ni de mi vida ni de mi cuerpo, y aún así lo amo al infinito. La maternidad es un síndrome de Estocolmo. Con los años, como ella misma lo expone en el texto, que es parte del catálogo de la exposición y que todavía pueden descargar en línea, con apoyo de la literatura feminista, tomó conciencia que el secuestrador no era el bebé, sino el sistema patriarcal y capitalista que se nutre de este trabajo no remunerado, esclavo, disfrazado de amor. Tras estas revelaciones empezamos a preguntarnos el porqué de este pacto secreto. Nos preguntábamos dónde estaban las voces que alertaban los peligros de esta experiencia. Poco a poco empezamos a intercambiar libros. El primero fue Los Argonautas de Maggie Nelson. Era un texto sobre el amor, la radicalidad queer del embarazo, la compleja conexión entre dar la vida y dar la muerte, las divisiones de género y el reparto de cuidado, así como las posibilidades de transgredirlas, de transicionar, de pensar más allá de las categorías económico-políticas para definir el trabajo entre lo productivo y lo reproductivo como actos de producción. También en esos meses llegó a nuestras manos el texto del colectivo artístico italiano Clairefontaine, Criando el levantamiento, y se nos abrió un mundo. En este ensayo plantean que para que exista un nuevo pacto entre los géneros, tiene que haber una educación sentimental que permita recuperar el amor y la libertad como formas emancipadoras. Acciones donde haya un reconocimiento de la actividad de las mujeres más allá del trabajo reproductivo y fuera de los relatos y organizaciones que genera el amor romántico, donde las energías de nuestro hacer, que no son renovables, puedan recargarse, reinventarse, cuidarse. En su texto proponen a la maternidad fuera del ciclo del trabajo reproductivo como una actividad creativa. En ella plantean hay una capacidad de vislumbrar el amor como una forma no acumulativa y no capitalista, una maternidad que puede ser una fuente vital para el feminismo y también para el comunismo. Estos textos nos permitieron comprender que la importancia de romper ese pacto secreto no era solo una necesidad personal, sino una urgencia política, es decir, un trabajo común para lo común. En algún momento, una o la otra o las dos, nos preguntamos cómo podemos hacer público lo que habíamos encontrado. Nos era claro que lo que estaba a nuestro alcance para trabajar era el arte contemporáneo. Entonces era necesario rastrear qué estaba sucediendo investigar qué se estaba produciendo, quién lo producía, qué problemas habría, desde qué materialidades, generando qué afectos y qué sensaciones. Empezamos a buscar las referencias que encontrábamos en libros y textos, y estas nos llevaban a otras y a otras y a otras. Contactamos con amigas y colegas de diversos lugares del mundo para decirles que estábamos buscando obra y artistas que estaban trabajando sobre estos temas, y que en gestos de mucha generosidad, cosa que no es tan común en nuestro campo, nos compartieron archivos, obras, referencias, contactos, ideas, preocupaciones, deseos. Históricamente, el arte que representa la maternidad está hecho bajo el sesgo de la mirada masculina.
Las mujeres que aparecen en él son generalmente arquetipos de amor, sacrificio, entrega, fertilidad y a veces también la locura. Por supuesto que hay casos de mujeres artistas de manera contundente desde la década de los 60 que no solo fueron madres, sino que propusieron su maternidad desde la obra para producir otra visibilidad. Louise Bourgeois, Lea Louvain, Mirle Ukeles, Mary Kelly, Polvo de Gallina Negra, solo por mencionar algunas, comenzaron a abrir el camino de la mano del feminismo para problematizar las representaciones de lo doméstico y cuestionar las definiciones de la productividad artística hecha por mujeres. Si bien esta conversación ya debería haber cambiado su dinámica, es muy revelador que todavía encontremos en una entrevista del 2014 un comentario de la artista británica Tracey Emin que realizó al ser interrogada sobre la compatibilidad de ser madre y de ser artista. Y cito: "Hay buenos artistas con hijos, por supuesto que hay, se llaman hombres". Fin de cita. Así, dos cosas se hicieron evidentes. Por un lado, si no queríamos perpetuar el pacto de silencio sobre este síndrome de Estocolmo, no solo personal, como había especulado Alejandra, sino civilizatorio, como lo plantearía Claire Fontaine, tendríamos que abrir espacios para compartirlo, para gritarlo, para discutirlo y problematizarlo colectivamente. Y por el otro, que la herramienta que teníamos en nuestras manos para hacerlo era curar una exposición. Propusimos el proyecto al MOAC, y el museo levantó el proyecto dando el soporte institucional para poder generar una exposición crítica y desafiante, con la libertad de poner obras que no celebraban la representación de la maternidad, sino que problematizaban desde ese eje diferentes retos de nuestro tiempo. La exposición se retrasó mucho tiempo, 2 años, y finalmente pudo estar abierta de noviembre del 21 a julio del 22, cuando se levantaron las restricciones en la UNAM respecto a la presencia después de la crisis de COVID. Para nosotros era importante entender qué se estaba produciendo, por ello la exposición tuvo un arco temporal muy actual. También nos importaba expandir a diferentes latitudes, regiones y localidades, ello para entender las diferentes circunstancias que vivimos y también explorar las diversas tradiciones artísticas. Nos restringimos al siglo XXI para hacer una intervención sobre nuestro tiempo. La selección se basó en obras en sí mismas, abrían una reflexión sobre distintas situaciones: las violencias del Estado, las economías de la fertilidad, las divisiones del trabajo. Bueno, ahí. Ya, ahí está. Las violencias del Estado, las economías de la fertilidad, las divisiones del trabajo, las enfermedades mentales, la relación entre vida y muerte, ecofeminismos y cosmovisiones no occidentales sobre el cuidado, entre otros temas. Más que pensar en una narrativa única, pensamos la exposición como un dispositivo en el que cada obra habría problemas que son universos en sí mismos, que se conectan entre ellos, pero no se pretende una narración totalizante. Por ello, la exposición no se organizó por ejes conceptuales, aunque los hubo en nuestra propia investigación, sino por ambientes. Las obras se agrupaban según sus necesidades y materiales, y el espacio suponía un soporte para su despliegue. Fue una exposición feminista, en el sentido que abre lecturas críticas del género y denuncia las violencias sistemáticas que esta producción genera. Si bien la obra es predominantemente realizada por mujeres, artistas, que en su mayoría han sido madres, aunque no solo y siempre de distintas maneras, también buscamos la amplitud del término mujer, que incluyera a personas no binarias y transexuales. Por otro lado, también hay obra hecha por o en colaboración con hombres. Esto nos pareció importante, pues parte del reto que abre la exposición es exponer y criticar las construcciones de género. Por ello nos interesaba hablar de maternar y no de maternidades. Nos interesaba abrir la palabra a la acción de sostener la vida, una acción que puede ser realizada más allá de la identificación de género. La palabra, verbo en inglés, mothering, refiere al acto de cuidado de niños o de personas, pero no define al sujeto de la acción. En cambio, maternidad, sustantivo en español, refiere al estado o cualidad de ser madres. Y esto es, según el diccionario, mujer que ha parido, gestado o ejercido de madre. La palabra maternal como tal no aparece en la RAE, pero su uso en castellano se ha propagado en la última década justo por la necesidad de señalar
no la identidad de género, sino el acto de cuidado. Un proceso de derivación del lenguaje que, aunque la academia no reconozca, está sucediendo en la lengua, y la lengua lo permite, el castellano, y en sus hablantes como necesidad de pensar otras relaciones con el mundo. En este uso de la palabra maternar no pretendemos restar la radicalidad de la experiencia de las mujeres, sino discutir cómo se han establecido los repartos e identidades. En este sentido, la operación es doble. Por un lado, seguir la denuncia de las violencias a las que estamos sometidas las mujeres y la demanda de los derechos reproductivos, sociales, económicos y políticos de las agendas feministas actuales, y por el otro, ir construyendo las narrativas, lenguajes e imaginarios siempre incluyentes e interseccionales para criticar y perdón un segundito, se pegó. Para criticar y desmontar la producción de género, sus divisiones y repartos que siguen generando una violencia inaudita. Los hilos que tejimos y que en este proyecto son parte de redes mucho más complejas y profundas que reflexionan y politizan el trabajo de cuidado desde muchos frentes. Y queremos aprovechar para agradecer la generosidad de todas las artistas y personas que trabajaron en ellas. También a todos aquellas y aquellos y aquellas que visitaron a la exposición y que nos compartieron distintas formas en que las obras les ha permitido abrir conversaciones antes clausuradas sobre sus procesos de cuidado como madres, padres o hijes, o aquellas generaciones más jóvenes que tienen la oportunidad de plantearse qué significa la reproducción humana en estos tiempos. Sin duda, la pandemia hizo más visible el problema de desigualdad en el cuidado, pero queda mucho por hacer para levantar políticamente que esta crisis que nos atañe a todos como sociedad y no solo a los cuerpos que gestan y cuidan, que no habrá mejores condiciones de vida para ninguna, mientras no haya una transformación del trabajo y una repartición distinta, más justa del cuidado. La exposición estuvo compuesta por más de 47 obras. No alcanzaría este espacio para recorrerlas, exponerlas todas, pero bueno, para muchos de ustedes que no pudieron verla, la describiría así. Se escuchan voces de mujeres en español, inglés, tzotzil, ruso, finlandés. Son muchas. Hay voces suaves, otras gritan. Algunas seducen, hipnotizan, otras se quiebran. Se oye también, entre la música de Erik Satie y el silencio, el llanto de un niño. Se escucha el gotear de una leche de unos pechos. Es sobre todo azul, con destellos de colores fluorescentes. Se ven mujeres fuertes y felices, otras cansadas y rotas. Hay cuerpos gestantes, otros que lo fueron, pero ya están vacíos. Hay muchos cuerpos pariendo, partiéndose en mil. Los hay también deseantes e infértiles, y otros que se niegan a albergar más vida que la de un delfín. Hay tristeza, alegría, furia. Los tiempos no son lineales, se junta tanto lo pasado como lo porvenir. Huele a perejil. Bueno, pues eso es un poco lo que les quería contar de la exposición, y ahora, si me permiten, quisiera presentarles algunas de las piezas para contarles un poco cómo fue lo que estamos queriendo hacer. Yo sé de pronto que es como complejo porque los que venimos del arte contemporáneo, del campo del arte, pues estamos muy acostumbrados a trabajar con obras, y luego no son obras que sean de tan fácil quizás, o pareciera que no son de tan fácil acceso. En realidad yo creo que lo son, como todos los saberes y todas las prácticas humanas, pues están codificadas en una serie de tradiciones, pero en realidad tiene que ver con una producción que, como si miran así de nada más de reojo, pues está cambiando las formas de representación de las mujeres, de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser madre en la epistemología, digamos, occidental. Si pensamos en la importancia que tiene las representaciones de lo que es una madre, pues se ha vuelto es una cuestión muy compleja, muy compleja para las formas de saber y para la producción de subjetividades, ¿no? Ciertamente la representación de la mujer y de la madre en un país como México es muy fuerte en relación también a toda esta historia de la representación
cómo la mujer en el arte, pensemos en el arte moderno, en el arte de Rivera, de Orozco, de Siqueiros, siempre fue pensada en relación a su maternidad y en una idea muy, muy fuerte de sacrificio, muy fuerte de tener que ser las que cuidaban, las que estaban abandonadas, las que estaban solas, pero que podían y tenían como esta labor patriótica que fue parte del espíritu que estaba intentando como colectar el muralismo, de producir una nación, necesitaba esa fuerza, y no solo el muralismo, el país como tal, ¿no? Estaba esa fuerza de las mujeres como reproducción social. Y justamente lo que se nos hace muy importante es cómo esto ha cambiado, cómo se ha transformado radicalmente, cómo las mujeres ya no queremos ser representadas ni por hombres, es decir, no es la mirada masculina la que nos produce, sino nosotras mismas nos producimos nuestra propia representación. Es una representación mucho más íntima, mucho más de una vida cotidiana que va generando otro tipo de posibilidades políticas. Por ello me quisiera detener en un par de piezas que creo que podemos compartir. Ahí me van diciendo cómo vamos de tiempo, ¿va? Para que no me pase. Déjenme ver cuáles les quería compartir. Una de las piezas quizás más importantes para nosotros de la exposición en términos que fue, no, esta, ahí la pueden ver, sí, ¿no? Este texto y la producción de obra del colectivo italiano Clairefontaine ha sido muy importante para nosotras. El texto filosófico ya es un colectivo de hombre y mujer, James y Flavia. Llevan mucho tiempo trabajando desde un feminismo que recupera las tradiciones italianas, que como ustedes saben son quizás las más importantes en una relectura marxista del feminismo y donde hubo un debate fuertísimo en relación al trabajo con Carla Lonzi y una serie de pensadoras. Y esta serie de trabajo de Clairefontaine tiene que ver con utilizar el neón y utilizar como estos signos de gran escala para comunicar mensajes y eslogans que han sido parte de las revoluciones o que son parte de las comunicaciones, digamos, que hay en los movimientos sociales hoy día. Y uno de ellos tenía que ver con Women Raise the Uprising, que pues se tradujo como las mujeres, en una discusión eterna, pero se tradujo finalmente en las mujeres crían el levantamiento, asumiendo este lugar de la crianza y del levantamiento. Y de nuevo un poco lo que nos parece importante del trabajo de Clairefontaine es que ellas abren, digamos, el problema de cómo politizar la maternidad, cómo la maternidad no, por su propia lógica en el capitalismo, es una actividad que siempre queda fuera el surplus, siempre está fuera de esta producción de la ganancia y demás. Entonces, para el capitalismo, al menos es lo que ellos proponen, la maternidad siempre se queda como una actividad de pérdida, de gasto absoluto. Uno gasta y gasta y gasta porque uno en cuidado, en atención, en cariño y demás, y no hay una retribución económica por todo ese trabajo, y es un gasto porque evidentemente lo que uno pretende como madre es irse haciendo lo menos necesario para el hijo, y uno genera todo este trabajo que al final genera sujetos que van a ingresar al mundo del capital. Y claro que hubo toda una reivindicación importantísima que tenía que ver con el salario para el trabajo doméstico, que más que ser fue una propuesta que tenía muchas dimensiones. Tenía una dimensión de demanda, tenía una dimensión de destino, digamos, de futuro, de poder dirigir las posibilidades y poder demostrar que todo este trabajo que realizamos las mujeres en el maternar o las personas que hacen el trabajo de cuidado es un trabajo que no está ni reconocido ni capitalizado, y que lo importante de ese trabajo es poder mantenerlo quizás, o al menos esa es la apuesta de Clairefontaine, liberarlo de utilizar esa potencia, digamos, no capitalista que está ahí para generar relaciones, aún en el capitalismo, para capitalistas, y desde ahí poder generar una potencia que que si no va a tener esta como condición de la remuneración, tampoco caiga en el hoyo negro que puede ser el sacrificio, la idea del trabajo
por el amor infinito y el sacrificio que hacemos, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en general ese relato siempre tiene jiribilla y siempre tiene el problema que el amor sacrificial pide mucho a cambio, ¿no? Genera mucha deuda y la deuda genera estas relaciones muy complejas. Entonces, bueno, para nosotros sí era muy importante situarnos en este punto porque creemos que la maternidad es quizás un espacio de posibilidad de emancipación y de fin de cierta violencia, es decir, si las mujeres somos los sujetos que más estamos violentados, que más estamos, que estamos en un estado, sobre todo cuando estamos criando, de mucha soledad, donde no hay estructuras gubernamentales, donde no hay estructuras culturales, porque están generadas en el capitalismo a partir de esta familia nuclear que no funciona, que no está funcionando y demás, y no ha habido formaciones críticas en los últimos, bueno, empiezan a aparecer, pero bueno, digamos que hegemónicamente la formación de la familia en el capitalismo en Occidente, pues ha ido ahorcando a formaciones mamá, papá o mamá, mamá, no importa si son del mismo género o no, pero que son estas monoparentales donde pues, se vuelve muy complicado criar, ¿no? Todas conocemos esta frase de para criar se necesita una tribu y ciertamente el capitalismo, la organización de la familia en el capitalismo ha generado otras dinámicas. Entonces, un poco lo que proponen Claire Fontaine es politizar la maternidad, politizar y asumir esa fuerza que hay en esta actividad que no tiene ningún tipo de ganancia y tampoco caer como en este, digamos, yugo o en esta cuestión que puede generar la deuda infinita del amor sacrificial, ¿no? O sea, poder amar en libertad, lo cual suena muy fácil, pero creo que es de las cosas más complicadas, para poder pensar que en esa, en esa, mm, en esa acción podría haber una formación de la vida distinta, ¿no? En relación a si nosotros paramos el ciclo de la violencia con nuestras hijas, hijos, hijes, podría haber toda una transformación política real. Y que eso implica esto tiene implicaciones fuertes, pues, o sea, lo que estamos intentando señalar es, para tener sociedades más sanas, tendríamos que tener otras formas de organización y donde el centro neurálgico es que tengan hijos las mujeres que pueden, quieren y están en el deseo y en las capacidades y acompañadas, donde tendría que haber una sociedad y un gobierno que estén acompañando esto, porque criar y cuidar es un asunto social que todas tendremos que trabajar. Entonces, bueno, todo eso no sé si ustedes vienen mucho del campo del arte o no, ahorita lo podemos platicar, pero es interesante porque pareciera que es un objeto muy simple, pero en realidad en general sobre todo en el arte contemporáneo, todas estas producciones vienen de investigaciones muy, muy largas, de mucho, mucho tiempo. Esta, por ejemplo, es de Carmen Wynant, una artista norteamericana. Esta pieza se llama ¿Por qué estas son nuestras únicas alternativas y qué tipo de luchas nos llevará más allá de ellas? Y que tiene que ver con la investigación, la intervención en el archivo de Silvia Federici, una copia, obviamente, y como ustedes saben, Silvia Federici ha trabajado muchísimo en relación a esta condición del trabajo productivo y trabajo reproductivo. En el corazón del análisis marxista se hizo esta incisión, digamos, de hay un trabajo que es productivo, que genera producción, digamos, es productivo, genera cosas, hace cosas, es parte de un sistema económico, y hay un trabajo que es reproductivo, que es al interior de la familia, y digamos que este es el reparto como más brutal que hace el capital, ¿no? En el momento de la acumulación primitiva, donde se acaban, o sea, se expropian las tierras y se empieza a generar esta división del trabajo productivo, donde los hombres empiezan a tener que ir al trabajo, a la fábrica, a tener un salario, y son las mujeres las que empiezan a hacer este trabajo reproductivo que es cuidar a los hijos, cuidar a las personas mayores, cuidar a las personas enfermas, cuidar las condiciones de vida, hacer comida, cuidar la alimentación y demás. Hay todos esos análisis muy interesantes de cómo, por ejemplo, en la revolución industrial tuvo que haber un trabajo de producción ideológica para que las mujeres se quedaban en casa, porque había todavía una serie de formaciones donde las mujeres salían a trabajar también, y hubo un deceso fuerte de obreros,
por muerte y demás. Eso está, me parece que lo trabaja Engels. Pero bueno, este trabajo es muy simple y muy bello en un sentido porque son este archivo inmenso de este movimiento que se llamó Movimiento por un Salario Doméstico, que proponía justamente eso, ¿no? El reclamo por un salario que correspondiera al trabajo que hacemos las mujeres en la crianza. Y está intervenido por sus hijos, ¿no? Entonces también durante la pandemia, pues los hijos intervinieron el archivo, ya no lo pueden ver ahí, intervinieron el archivo y pudieron, ya no están viendo, ahí están viendo, ahí están viendo, ahí ya no ven, hay unas que no ven y otras que sí ven, no sé por qué esto está pasando. Lo ven un segundo, ¿cierto? Sí, pero se sigue cambiando. Eso sí, no sé cómo hacerle. Bueno, Ahí ni está, modo. ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí sí. Chin, ya se cambió a Woman Rice. Aunque ya lo vimos, doctora. Ahí, Bueno, ahí está. sí, va y vuelve. Bueno, ahí lo ven un segundito y yo voy a intentar estar Sí, está pendiente de bien. que lo estén Ya viendo. se quedó. Gracias. No, se va a ir y venir, pero bueno, así se les queda. Esa es la pieza también de Keller Fontaine. Y bueno, ellos están trabajando con este archivo, interviniéndolo y poniendo esto a discusión. Y, por ejemplo, otras piezas que me gustaría hablar con ustedes es esta, que es de una artista peruana viviendo en España, que se llama Factores de Riesgo, que es una pieza sumamente fuerte porque Daniela lo que hizo fue denunciar las políticas racistas en las políticas españolas. Como ustedes saben, en España, para tener la ciudadanía, se sigue una ley que es de la Edad Media, que se llama Jus Sanguinis, que es por derecho de sangre. Es decir, si uno nace en el territorio pero no tiene sangre española, que ustedes imaginarán lo absurdo de la construcción, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir tener mi hija es española, su padre es español, y cuando le platicaba esto y le decía, y me decía, ¿cómo que tengo sangre española? ¿De qué me estás hablando? Entonces, claro, es así de absurdo, ¿no? Pero bueno, en España para tener la nacionalidad hay que demostrar que uno de los padres es de sangre española. Y Daniela, su hijo, que nace en España, nace con su estatus migratorio, que en ese momento también se habían cancelado las citas y no había podido renovar, era de ilegal. Entonces lo que hace en esta performance para ese problema es hacerse una transfusión de sangre con un ciudadano español en vivo para demostrar como la violencia de las políticas españolas en relación, ahí no ya no están viendo nada, ahí sí, en relación a en relación a, bueno, no se puede ver, en relación a estas construcciones. Y lo que hace Daniela después de esa transfusión es trabajar con los factores de riesgo y que esto tiene que ver con la quita de custodias en España a hijos, hijas de migrantes. Y cuando nace un hijo de un migrante, hay una forma que se llama factores de riesgo que tienes que llenar para que ellos puedan ver los factores de riesgo de violencia y las posibilidades que hay de la quita de la custodia del niño o niña por parte del Estado español. Y ella como que las pone, las pega, y entonces uno puede ver como lo brutal de esos factores de riesgos que incluyen ser madre soltera, que incluyen vivir con más gente, que incluyen tener más parejas, que incluye el niño llega a la escuela desarreglado, con la ropa rota o una serie de cosas que ella señala todos los factores de riesgo que ella cumplía para que le quitaran la custodia de su hijo en el Estado español. Y que esto nos marca como el sesgo racista que también existe en el Estado español respecto a la maternidad y la custodia, quién tiene la custodia de una persona,
y ella como que justamente demuestra la violencia que hay con esto, ¿no? De qué fácil es racializar esto, porque esta prueba de los factores de riesgo no es para toda la población, es para las personas migrantes en España que justamente hacen estas cuestiones y es de una violencia brutal la quita de custodias en España. Estos niños luego pasan a unas casas, digamos, que no son del Estado, sino que están concesionadas por el Estado. El Estado español paga a estas casas para, un poco como en el sistema norteamericano, para que se hagan cargo de las y de los niños. Y claro, hay todo un gasto del Estado español para el cuidado también en estas nuevas formas de trabajo de los estados, donde dan ese trabajo a otras empresas privadas que gastan por niño, no sé, ya tenía la cuenta, pero eran, no sé, 60 euros al día, en vez de apoyar a las familias para un mejor cuidado, ¿no? Y hay unos casos muy tremendos, no se los voy a repetir, pero sí de niños, familias completamente rotas, familias que quedan destruidas, familias que quedan desmembradas, mujeres que dejan de ver a sus hijos, niños que son adoptados posteriormente, entonces que no pueden regresar. Y un poco lo que hace el trabajo de Daniela es esta denuncia compleja sobre esas cuestiones. Otra de la que les quisiera hablar es una pieza del artista. Esta es la más difícil, yo creo, de la exposición. No sé si quieran la más difícil o nos vamos por una menos compleja, porque esta tiene que ver con el infanticidio. Digamos que esta va como al lugar más duro de toda esta lógica. Es una pieza de María Ruido, Mate la Matísima. Está en línea, si la quieren ver. Y es una pieza que problematiza un caso mediático de infanticidio que plantea de manera muy abierta la dicotomía entre amar a tus hijos y odiar ser madres, explorando por un lado Medea, el mito de Medea, que como ustedes saben, Medea siempre es pensada como esta mujer que no quiso ser hijos y por eso no quiso ser madre y por eso mató a sus hijos. No, que mató a sus hijos por celos y ante los celos mata a sus hijos para castigar al marido y demás. Y un poco lo que ella hace en la narrativa, que es usando film de diferentes películas, una de Pasolini, una de Lars von Trier, es repensar a Medea como una mujer que no quiere ser madre y que mata a sus hijos porque no quiere ser madre. Como en este momento muy radical donde es el límite también muy complejo y lo contrasta con un caso muy mediático en España en el 2006, si no me equivoco, una niña Asunta, una adolescente de 13, 14 años, fue encontrada muerta y en los juicios que se hizo se decretó que los padres, la madre y el padre la habían asesinado. Este además es un caso mucho más complejo porque es una niña adoptada, una niña china, que parece que es perfecto y es una vida perfecta y todo es perfecto, pero los padres deciden matar a la niña. Entonces, bueno, esta ya tiene que ver con el límite más complejo de lo que supone esta violencia social también de la imposición de la maternidad y no olvidar que la maternidad puede ser este lugar muy oscuro y muy violento donde se genera hasta esto, ¿no? Digamos que este era el límite muy fuerte de la exposición. Como verán, es una exposición que no pretendía ser pues reivindicativa tampoco de la maternidad por sí misma, sino que tenía que ver con una reflexión. Por ejemplo, esta es una pieza que no están viendo, a ver si ahora, ahí, aunque lo vean un segundito. También nos interesaba explorar otro tipo de temas más de una ternura radical y de otro tipo de acercamiento a la maternidad. Y este es un trabajo del artista Tzotzil Maruch Méndez, donde ella hace esta pintura. Ella es pintora, ella se considera a sí misma artista de arte contemporáneo, es una mujer Tzotzil que no habla castellano y también es curandera. Y este es un retrato de su familia. Estos dos que ustedes pueden ver son las dos obras que ella hizo. Y vean qué interesante. Esta es una pintura donde ella hace un retrato de su familia.
Y estos todos son sus hijos, hijos que ella no parió, sino que fueron dados para ella por su comunidad, porque su padre, acá está, se muere, toma posh o no sé qué pasa y se ahoga en el río. Y todas estas son escenas de cuidado con sus hijos. Y como verán, es como muy hermoso, plasmado de manera muy simple, como los actos de amor y de cuidado, donde pueden ver... están los conejos, están los caballos, está la huerta, son diferentes narrativas que están todas colapsadas en un mismo tiempo. En la otra es interesante porque lo trabajó con su sobrino, Mariano Sáenz, y en ella trabaja fotografías de la familia y las hace a manera occidental, donde ella sí buscó intentar hacer un retrato de su familia con un tipo de representación narrativa mucho más cercana a lo que pueden ser las representaciones occidentales. Y para nosotros fue importante dejar que ella expresara como ella quisiera, pero nos era importante también entender otras formas de maternar, ¿no? Que no todo es ni parir, ni adopciones desde el Estado, sino que también hay en otras comunidades otro tipo de organización del cuidado de los seres vivos, que incluye que cuando faltan madres, pues se otorgan a la comunidad y bueno, no intentando romantizarlo, porque evidentemente también hay en ello una violencia importante, ¿no? Y quizás para acabar, no sé cómo voy de tiempo, pero ahorita me dicen, es que si abro el chat, no, Le restan 10 minutos, doctora. que no se ven las imágenes, o ya se ven. Bueno, ahí estamos, en que se ven y no se ven. Esta es una pieza muy importante para nosotros también. Como les comentaron, otro de los proyectos que yo trabajé tenía que ver con activismos en México. Ese trabajo también lo hice con Alejandra Labastida y fueron puros procesos de activismo en México. Y para esta exposición quisimos trabajar más con artistas. Y en ese sentido fue una parte que para nosotros era importante, era qué significa ser madre en México. Miren, y se resiste a que la vean. Así que véanla rapidísimo y se las quedan grabadas, aunque sea un segundo. Esta es una producción de una artista muy joven que se llama Paulina León y que se llama la serie El Punk No Muerto, son las mamás, y donde lo que quisimos trabajar con Paulina, que es parte de una serie de colectivas activistas en la Ciudad de México, es como trabajar con ella estos reclamos y lo que implica también esta maternidad en México. Para nosotros lo trabajamos también mucho tiempo antes. En manera de investigación es esta pregunta de qué significa ser madre en México. Lo trabajamos con Mariana Mora, que es una antropóloga que está cercana y trabaja de manera muy cercana con los familiares de Ayotzinapa. Y era como esta politización que también existe, ¿no? Ustedes conocen bien seguramente esta despliegue, digamos, que hay en las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa, donde de pronto muchas de las madres han aseverado como yo parí un hijo, pero ahora tengo 43, ¿no? Entonces hay también una relación con la maternidad muy distinta. Y claro, no es lo mismo ser madre en un país otro que en las condiciones de violencia que hay en este país. También esa es una pregunta que a nosotros nos tocaba mucho, ¿no? Ser madre de niñas, ¿no? O sea, el terror que implica ser madre de niñas, el terror que implica ser madre de niños en condiciones de pobreza o en condiciones de violencia, donde como pudimos ver hace tan solo unos días, la cercanía que hay con el horror, con la desaparición, con el asesinato, con la muerte, pues es muy violento criar en estas condiciones, es muy doloroso, es sumamente perturbador, es sumamente confuso, ¿no? Entonces yo creo que de las experiencias más radicales, ¿no? La experiencia quizás también más dolorosa que todos podemos aceptar o de las más, es la pérdida de un hijo y mucho más la pérdida de un hijo o hija en condiciones de violencia. Entonces, esta pieza de Paulina es muy sencillita, es un bordado muy chiquito, chiquitito, y voy a intentar una vez más. Si pueden ver
el de su lado izquierdo dice, ¿y si yo lo encuentro qué? ¿No? Que tiene que ver un poco con es esta frase muy, muy de mamás, de que cuando tu hijo o tu hija llega y te dice, no encuentro mi muñeca, y tú le dices, está en tu cuarto, no, no, no está, y a la desesperación dices, ¿y si yo lo encuentro qué? Y en este sentido, esta Paulina hizo un gesto muy brillante que fue combinar esta comunicación de madre y si yo lo encuentro qué, de las madres rastreadoras. Entonces, lo que ustedes ven en la imagen es una serie de mujeres rastreadoras donde las madres le dicen al Estado mexicano, ¿y si yo lo encuentro qué? De hecho, la historia es muy interesante porque Paulina trabaja muy de cerca con activismos feministas y Paulina encuentra esta frase en un libro de unas madres rastreadoras y la madre se entera de que Paulina trabaja esta frase viendo la exposición, ¿no? Entonces hay como unos ciclos de ida y de vuelta que también tienen que ver con las posibilidades políticas de la obra de arte, ¿no? Que va y sube y baja y tiene efectos muy, muy distintos y muchos ecos, muchas reverberaciones, muchas formas en que las cosas se transmiten y cambian. Bueno, no les quito más su tiempo, esto está medio complejo mostrarles todas las cosas de la exposición, hay muchas piezas, muchas artistas jóvenes mexicanas, esta es Adriana de la Rosa, una artista oaxaqueña, Amalia Hernández, una artista también tzotzil, que hizo un trabajo muy bello y no sé por qué esto está haciendo estas cosas, pero bueno, fue una exposición y fue un trabajo donde se oyeron muchas voces, muchas posibilidades, muchas maneras de entender la maternidad, de evidenciar lo difícil que es maternar en este país, lo difícil que supone esta división del trabajo y la necesidad urgente que hay de poder replantear justamente todas estas cuestiones. Pues si le brindamos un abrazo a la doctora.